Les voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie. Hace 6 meses terminé involucrándome con el esposo de mi hija. Y lo peor de todo es que todo empezó por mí. Fui yo quien dio el primer paso. Y aunque sé que estuvo completamente mal, no puedo negar que esa situación cambió algo dentro de mí que llevaba años dormido. Antes de que me juzguen, déjenme contarles todo desde el principio. Me llamo Rosa. Tengo 54 años y vivo sola desde hace 7 años, desde que mi esposo falleció. Mi única hija, Lupita, es lo más importante de mi vida. Cuando se casó hace un año con Javier, yo sentí tranquilidad. Era un buen hombre, trabajador, responsable, educado. Javier tenía 30 años, ingeniero. Desde el principio me cayó bien. Siempre respetuoso conmigo, atento, de esos que ayudan sin que se lo pidan. Me decía suegrita con cariño. Me ayudaba con las bolsas, siempre amable. Los primeros meses todo parecía perfecto. Lupita venía a verme seguido, pero con el tiempo empecé a notar que algo no estaba bien. Llegaba distinta, callada, incómoda, cansada, como si algo la estuviera afectando profundamente, aunque no lo decía. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, la vi hacer un gesto de dolor al sentarse. Ahí ya no pude ignorarlo más. Le pregunté directamente qué le pasaba. Ella lo negó al principio, pero la conozco desde antes de que naciera. Sé cuando algo no está bien. Finalmente se quebró y me contó la verdad. Mi hija estaba sufriendo en su vida íntima con su esposo. Le daba vergüenza explicarlo, pero era evidente que lo estaba pasando mal, que incluso había llegado a sentir miedo y angustia ante algo que debería ser natural en un matrimonio. Me partió el alma verla así. Le hablé del médico, de buscar ayuda, pero ella se negaba por vergüenza. Decía que no era culpa de Javier, que él no quería hacerle daño, pero que la situación se le había salido de las manos. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas pensando en cómo ayudarla. No podía quedarme de brazos cruzados viendo a mi hija sufrir. Y entonces cometí el primer error: intentar entender el problema por mi cuenta. Pensé que si conocía la situación, podría aconsejarla mejor. Hablar con ella, guiarla, ayudarla a resolverlo como madre. Me convencí de que era por su bien. Y para eso, necesitaba hablar con Javier a solas. 2 días después le escribí. Le pedí que viniera a casa porque necesitaba hablar algo importante sobre Lupita. Cuando llegó, lo noté nervioso desde el primer momento. Nos sentamos en la sala. El silencio era incómodo. Le conté lo que mi hija me había confesado, sin entrar en detalles innecesarios. Su rostro cambió por completo. Se sintió avergonzado, culpable. Me dijo que la amaba, que nunca había querido hacerle daño. Yo le respondí que lo sabía, pero que teníamos que encontrar una solución. En ese momento dije algo que lo cambió todo. Le propuse intentar entender la situación desde otra perspectiva, de una forma completamente equivocada. Le pedí algo que jamás debí pedirle. Javier se levantó de inmediato, impactado. Dijo que no era correcto, que no podía hacerlo. Pero yo insistí, pensando solo en mi hija, sin medir las consecuencias. Hubo un silencio largo, una tensión que llenó toda la sala. Finalmente, él dudó, y aceptó de forma muy reticente, con la condición de que fuera algo que no cruzara límites. Pero los límites ya estaban en peligro desde el momento en que esa conversación existió. Lo que ocurrió después no fue planeado, no fue correcto, y definitivamente no fue algo que pueda contarse con orgullo. Fue un momento de confusión, de emociones mezcladas, de soledad acumulada durante años y de decisiones completamente equivocadas. Después, cuando todo terminó, los dos quedamos en silencio. La realidad nos cayó encima de golpe. Javier fue el primero en reaccionar. Dijo que había sido un error, que no podía repetirse, que estaba arrepentido. Yo no supe qué decir, él se fue. Y me quedé sola, con una culpa enorme encima. Al día siguiente desperté sintiéndome destruida, no solo por lo que había hecho, sino por lo que eso significaba. Había traicionado la confianza de mi hija, me prometí que jamás volvería a verlo así. Pero esa promesa no duró mucho, esa
Misma tarde recibí un mensaje suyo. Necesitamos hablar, y ahí supe que nada de eso había terminado. Me encontré con Javier en una cafetería. Se le veía agotado, como si no hubiera dormido en días. No puedo dejar de pensar en lo de ayer, me dijo en voz baja. Me siento fatal. Yo bajé la mirada. Yo también, le respondí. Hubo un silencio pesado entre los dos, un silencio que decía más que cualquier palabra. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente. Nos miramos. Y en ese instante entendí que aquello no había terminado. Apenas estaba empezando. ¿Podríamos vernos una vez más?, dije sin pensarlo demasiado. Solo para aclarar esto. Y después lo dejamos. Se acaba. Él dudó, pero asintió. Los dos sabíamos que nos estábamos engañando. Esa misma noche volvió a mi casa, y lo que ocurrió entre nosotros ya no tuvo nada de dudas ni de confusión. Fue una decisión consciente, y un error aún mayor que el primero. A partir de ahí, todo se volvió una rutina secreta. Javier empezaba a buscarme en distintos momentos, a veces después del trabajo, a veces con cualquier excusa, incluso en horas en las que sabía que Lupita no sospecharía nada. Yo también cambié. Empecé a arreglarme más, a cuidarme de nuevo, a sentirme viva de una forma que había olvidado por completo. Por primera vez en años, me sentía vista, deseada, importante. Y lo peor es que ya no era solo atracción o impulso. Empezamos a hablar más, a reírnos, a compartir cosas personales. Ya no era solo algo oculto entre dos personas equivocadas. Era algo emocional. Una noche me lo dijo sin rodeos. Creo que me estoy enamorando de usted. Me quedé en silencio. No digas eso, le respondí. ¿Por qué?, insistió. Usted sabe que esto ya no es solo lo que empezó siendo. Y tenía razón, pero admitirlo era demasiado peligroso. Mientras tanto, Lupita notaba cambios en él. Decía que estaba más tranquilo, más cariñoso, menos distante. Pensaba que su matrimonio estaba mejorando, y yo fingía alegría por ella mientras por dentro me rompía, porque sabía la verdad. Yo era la razón de ese cambio. Y con el tiempo, la situación se complicó aún más. Un vecino del edificio, un hombre mayor llamado Raúl, empezó a interesarse en mí. Era atento, insistente, incluso detallista. Me invitaba a salir, me dejaba notas, intentaba acercarse. Al principio lo rechacé, pero su insistencia no paraba. Cuando Javier se enteró, reaccionó con furia. «Ese hombre no tiene buenas intenciones contigo», dijo molesto. «Javier, no exageres, es solo un vecino». Intenté calmarlo, pero él no escuchaba. Su reacción me sorprendió. No era solo preocupación, era celos. «Yo no voy a permitir que otro hombre se acerque a ti», dijo con firmeza. Aquello me hizo sentir algo contradictorio, pero también me asustó. Todo se estaba saliendo de control, y Raúl, sin saberlo, terminó descubriendo lo que pasaba. Un día nos vio juntos. No dijo nada en ese momento, pero días después tocó mi puerta. Su mirada era dura. «Necesitamos hablar», me dijo. «Vi lo que haces con ese muchacho, el esposo de tu hija». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Intenté negarlo, pero no pude. Raúl me advirtió que aquello estaba mal, que debía terminarlo. O él mismo se lo contaría a Lupita. Me dio una semana. Esa noche lloré como no lo había hecho en años. Y cuando le conté todo a Javier, él también se desesperó. «No podemos dejar que ese hombre nos destruya», dijo. «Javier, él tiene razón». «Esto está mal», respondí con dolor. «Estamos haciendo daño, pero te amo», insistió. Y yo también lo amaba. Pero no había forma de justificar lo que estábamos haciendo. La decisión más difícil llegó después de una conversación larga, dolorosa. Sabíamos que teníamos que terminarlo. Sabíamos que no había futuro. Pero antes de separarnos, nos pedimos una última vez. Un último encuentro para despedirnos. Y acepté. Esa despedida fue intensa, emocional, desgarradora. No fue solo un final físico, fue un cierre lleno de lágrimas, silencios y promesas rotas. Al amanecer, Javier se vistió en silencio.
Nos abrazamos en la puerta. «Cuida a mi hija», le pedí. «Lo haré», respondió con la voz quebrada, y se fue. Pasaron meses desde entonces. Javier desapareció de mi vida. Lupita me dice que su matrimonio está mejor que nunca, que él es más atento, más cariñoso, más presente. Y yo sonrío, aunque por dentro me esté consumiendo. A veces los veo juntos cuando vienen a visitarme. Actúan normal, como familia. Pero en una mirada breve entre nosotros, sé que él también recuerda, que él también carga algo, que nada de esto se olvidó. Y lo peor es que no sé si me arrepiento del todo. Sé que debería. Sé que lastimé a mi hija de una forma imperdonable. Pero también sé que durante ese tiempo me sentí viva otra vez. Después, de años de vacío, de soledad, de sentirme invisible, volví a sentir algo. Y ahora vivo con eso, con culpa, con silencio, con un secreto que nunca podré decir. Lupita me abraza cada semana, me dice que me quiere, que soy su orgullo. Y yo le devuelvo el abrazo, mientras por dentro me desgarro, porque ella no sabe nada. Y quizá nunca lo sepa. A veces pienso en lo que pasaría si todo saliera a la luz, si ella se enterara, si todo se rompiera. Y me da miedo perderla. Pero también me persigue la verdad de lo que fui capaz de hacer. Y aquí estoy, contando esto donde nadie me conoce. No sé si fue amor, obsesión o soledad. Solo sé que ocurrió. Y que, aunque debería odiarme por ello, una parte de mí nunca va a poder olvidar lo que sentí.